Hola jóvenes, esta semana hemos estado trabajando la tabla de frecuencias para datos agrupados. En, ¿Cuándo vamos a utilizar datos agrupados? Este tipo de distribución se utiliza cuando la cantidad de valores es mayor a 10. En este caso es recomendable agrupar los datos por intervalos o clases, de tal manera que la totalidad de los datos queden concentrados en un mínimo de 5 intervalos o en un máximo de 10. Entre más intervalos elaboremos, se puede perder la precisión en la información. Ahora, existen algunas recomendaciones para elaborar la distribución de frecuencias en datos agrupados. Número 1, los intervalos de las clases deben de contener el mismo ancho. Número 2, la tabla de distribución de frecuencias se le debe agregar otra columna, la cual corresponde al punto medio de cada clase. A ese le vamos a llamar marca de clase. La marca de clase es un valor representativo a esa clase o a esa categoría. Ahora, chicos, en el libro pueden encontrar de la página 27 a la página 29 las definiciones de todo lo que vamos a estar trabajando ahorita. Para que se haga mucho más sencillo el ejercicio, lo vamos a hacer mediante un ejemplo, pero este ejemplo lo voy a separar en pasos. El primer paso es ordenar los datos de forma creciente o decreciente. Entonces nuestro ejemplo dice, los siguientes datos corresponden a la estatura medida en centímetros de una muestra de 40 alumnos de un grupo de estudiantes a nivel secundario. Y aquí tenemos 40 datos que están desordenados. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenarlos en forma creciente, es decir, de menor a mayor. Cuando los vamos ordenando nos van a quedar de esta manera, donde el más pequeño es el 152 y nuestro dato mayor va a ser 180. A partir de ahí vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso nos dice que vamos a calcular el rango. Primero entendamos, en la página 27 nos dice que el rango es la diferencia que existe o la amplitud de los datos, es página 29, perdón, la amplitud de los datos de la muestra se va a obtener mediante la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Ahí les escribo la fórmula. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio y entonces tenemos que en nuestro ejercicio, nuestro dato mínimo es 152 y nuestro dato máximo es 180. Entonces, si seguimos la fórmula, nuestro rango va a ser 180 menos 152. Nuestro resultado queda en 28. Nuestro rango es de 28. El paso número 3 nos dice que tenemos que determinar las clases. Para esto vamos a seleccionar el número de clases. Existen dos maneras para determinar el número de clases, adecuados según el número total de datos. En este caso, como nosotros estamos trabajando con menos de 100 datos, vamos a tomar el entero que sea próximo a la raíz de n. En nuestro ejemplo, como tenemos 40 datos, pues la raíz de 40 nos da un valor de, permítanme hacer el cálculo, raíz de 40 nos da 6.32. Si nos vamos a la parte del redondeo, el redondeo, estas notitas son bien importantes. Vamos a redondear de manera normal, punto 4 baja y punto 5 sube. Entonces aquí nuestro redondeo, como es punto 3 o punto 32, nos vamos a quedar que el número de clases es 6. En la página 27, ahí nos especifican qué son las clases. Pero de una manera mucho más sencilla les puedo decir que las clases son los números de renglones que va a tener nuestra tabla. Ahora pasamos al paso número 4. El paso número 4 dice que vamos a calcular el ancho del intervalo o vamos a determinar los intervalos de clase. Esto se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases. Aquí tenemos la fórmula, intervalo es igual a rango entre número de clases. Ahora, esta nota es súper importante. Cuando el valor del intervalo no es exacto,
se debe de redondear siempre al inmediato superior. Esto quiere decir que si no importa que sea 4.1, 4.3, 4.8, siempre se va a redondear al siguiente. En este caso lo estamos redondeando al entero 5. ¿Por qué se los digo? Porque es mejor, cuando hagamos los ejercicios se van a dar cuenta que es mejor que sobre y no que nos falte, porque nos van a faltar valores para poder poner nuestros datos. Entonces, en nuestro ejemplo, ya habíamos calculado el rango es de 28, ya habíamos calculado el número de clases, que es 6, entonces nuestro intervalo va a quedar como 28 entre 6. Ese intervalo me da un valor de 28 entre 6 a 4.6. Recuerden que aquí el redondeo es sin importar si nos da en decimal, siempre va a subir al inmediato superior. Entonces, nuestro inmediato superior es 5. El intervalo quedó de 5. Pasamos al paso número 5. El paso número 5 es determinar las clases. Vamos a formar los intervalos de clase. Cada intervalo va a estar delimitado por dos límites. Los límites los podemos encontrar en la página 28. Nos habla de un límite inferior y un límite superior. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a hacer nuestros intervalos? Siempre vamos a comenzar por el dato mínimo. En este caso, nuestro dato mínimo en este ejemplo es de 152. Y el segundo intervalo de la clase le vamos a ir sumando la anchura o el intervalo al límite inferior. Para los límites superiores de cada intervalo se logra restando una unidad al límite inferior contiguo siguiente. Muchas palabras, vamos mejor al ejemplo. Por ejemplo, si nuestro límite inferior es de 152, este lo vamos a colocar aquí. Ahora, lo que tenemos que ir haciendo, si nuestro intervalo quedó de 5, a cada valor le voy a ir sumando 5. Entonces nos va a quedar 157. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Le sumamos 5 y nos va a ir quedando 162. 167, 172 y 177. De esta manera ya tenemos los límites inferiores. ¿Cómo calculamos los límites superiores? Pues a nuestro el límite contiguo y superior, que es el que tenemos aquí, le vamos a restar 1. Entonces, nos va a quedar a 157, le quito 1, me queda 156. Eso quiere decir que mi primer intervalo o mi primera clase va a ser del 152 al 156. Y nuevamente podemos hacer lo mismo hacia abajo. Le vamos a ir sumando 5. Entonces aquí tenemos 161, 166, 171, 176 y 181. Y ya tenemos formados nuestros intervalos de clase. Ya que tenemos nuestros intervalos de clase, vamos al paso 6. El paso 6 es calcular la marca de clase. Esa también la encontramos en la página 28 del libro. La marca de clase se define como el punto medio de un intervalo de clase y se representa por una X. La marca de clase también se denomina punto medio de la clase y matemáticamente se determina por la suma del límite inferior y el límite superior del intervalo dividido entre 2. Lo anterior se simboliza por la siguiente fórmula. La marca de clase va a ser igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces voy a agarrar mi primera clase y voy a calcular la marca de clase. Puede ser representada por una MC, así marca de clase, o puede ser representada por una letra X. En este ejemplo aparece como una letra X. Voy a ir por renglón, acá está. X va a ser igual a nuestro límite inferior, que es 152, más el límite superior, que es 156, dividido entre 2. Entonces tenemos que nos da un total de 308 y la mitad de 308 es 158.
Entonces nuestra primera marca de clase es 158. Podemos ir haciendo lo mismo por cada uno de los renglones o simplemente aplicamos lo que estábamos aplicando en el otro y le vamos sumando 5. Recuerden que 5 es nuestro intervalo. Entonces nos va a quedar 163, 168, 173, 178 y 183. A ver, creo que me equivoqué. 152 más 156 entre 2. Ay, chicos. Aquí un error. Ya no sé dividir. Es 154. Todo está mal acá. Perdón, perdón. Voy de nuez. Es 154. Sí, porque ya vi que no me cuadró. 154 más 5 es 159. Más 5 es 164. Más 5 es 169, más 5 es 174 y más 5 es 179. Ahora sí está bien la marca de clase. Fue error al dividir. Y por último, en el paso número 7, vamos a contar o vamos a obtener la frecuencia de cada uno de los intervalos. En este caso, bueno, aquí ya la obtuve. Pero, por ejemplo, si nuestro primer intervalo dice del 152 al 156, vamos a ir contando todos los elementos que estén dentro de ese intervalo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por eso nuestra frecuencia para nuestro primer intervalo es de 11. Y así sucesivamente lo vamos a ir desarrollando hasta que completemos toda nuestra tabla. Recuerden que es bien importante hacer la sumatoria. ¿Por qué es importante hacer la sumatoria? Porque es la que nos va a verificar si realmente conté de manera correcta nuestros datos. En este caso vamos a hacer la suma. 11 más 8 son 19 y 10 son 29 y 5 son 34 y 4 son 38 y 2 llegamos a los 40 datos iniciales. Hasta aquí estaríamos terminando lo que es nuestra tabla de frecuencia, aunque nos faltaría a partir de aquí obtener nuestra frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada y nuestro porcentaje. Entonces, de esta manera elaboramos nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados.